Presenta esta columna Bodegas Goyenechea, de San Rafael, Mendoza, para su línea de vinos Euforia, con sus etiquetas Red Blend y Rosado. Conoce más de sus vinos en www.facebook.com/Bodegas Goyenechea. Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... Te damos un motivo para que empieces a ver a los escritores y a las escritoras como trabajadores, como lo que son. Hace muy poquito, en la inauguración de la Feria del Libro, la edición número 44, Claudia Piñeiro hizo una lectura muy interesante y habló de los trabajadores. Y la idea era convocar a Patricia Suárez, porque empecé a seguirla, ya la conozco, ella tiene más de 40 obras, ella es escritora y dramaturga, y estuve siguiéndola en Twitter. Ella publica constantemente distintos concursos, ella es jurado de concursos. Esta semana se va a estrenar una obra en Trenquelauquen que se llama El Mal. Pronto en Córdoba se va a estrenar la obra Atraco, una obra de teatro inspirada en La Casa de Papel. Y yo pensaba en esto de esta imagen que uno tiene tal vez un poco del escritor, de la escritora, un tanto en solitario, bucólico, ahí en un bar, con un café, un cigarrillo, produciendo y produciendo y produciendo, y es ni más ni menos que un trabajador, una trabajadora. Entonces, Patricia Suárez, bienvenida al aire de Dame un Motivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por llamarme. Me honra que me llames trabajadora. Nada, realmente me honra. Gracias. No, porque realmente uno tiene esa imagen, este imaginario del escritor o la escritora un tanto alejado, solamente creando su obra, y pienso, me gustó mucho, ¿no? Lo que contó, lo que leyó Claudia Piñeiro, y realmente, o sea, yo estoy viendo, entré a YouTube y busqué Patricia Suárez y estás dando masterclass, o si no estás dando una charla o una conferencia, estuviste de hecho en el espacio cultural de Clarín. Están en constante movimiento. Sí, me siento mal, o sea, me da pudor decir es un trabajo dificilísimo, la escritura, más allá de lo técnico, ¿no? Y de lo propio artístico y de la calidad y del talento que cada escritor puede tener en sí, sino porque, bueno, qué sé yo, hay trabajos que son horribles, estar en un peaje, arreglar las rutas, esos son verdaderamente trabajos muy duros, pero la realidad es que mantenerse freelance, digamos, poder vivir de tu escritura, de tus derechos, tener la libertad para elegir y decir, no, yo este proyecto no me interesa, sí, por las razones que fueran, es difícil. Y hay que trabajar mucho. Yo me acordaba hace poquito, yo si hablo mucho vos me decís y me interrumpís. No te preocupes. Hace 25 años gané un concurso de cuento, 10 ganadores de un concurso de cuento de la Fundación El Libro, que organizaba la Feria del Libro, ¿no? Que ahora está organizando la Feria del Libro. Y en el concurso era un cuento sobre Violeta Parra, y que no era gran cosa, creo que lo perdí incluso y todo. Pero conocí a Elvira Orfé, que murió la semana pasada, falleció la semana pasada. Elvira Orfé, que era una escritora, que no trascendió demasiado, que fue una de las novias de Borges y toda esta historia. Y yo estaba súper emocionada, o sea, creo que era el primero o el segundo concurso que ganaba, así, y ya te digo, el premio era la edición en ese libro. Y ella me dijo, para seguir este oficio tiene que estar muy segura y tiene que tener mucho coraje, porque es un oficio de mucho sufrimiento. Y yo en ese momento pensé, qué vieja mala leche, así, porque digo, nada, ¿viste? Era toda mi ilusión esto. Y ahora me doy cuenta que quizá sí es un oficio de mucho sufrimiento, también es verdad que las satisfacciones que da no te las da reparar una ruta ni trabajar en un banco, digo, que la gente aplauda algo que salió de tu cabeza y pasó por el cuerpo de un actor, para mí es como, en serio, digo, yo cada vez que siento eso, yo digo, yo me puedo morir mañana porque ya es la felicidad, ¿no? Claro. Pero sí, es un oficio que es difícil. Claro. Es difícil, es muy difícil en este país, qué sé yo, a lo mejor en Estados Unidos seríamos ricos, no sé. Yo sentía que Claudia Piñeiro, que es, digamos, de las escritoras del mainstream, por así decirlo, ella estaba diciendo, ¿no? O sea, así como hay algunos escritores o escritoras que tienen la posibilidad de poder pelear sus derechos, hay otros que todavía no. Entonces yo pensaba, ella misma, si ella estaba haciendo esa connotación, ¿no? Incluso decía que no hay sindicatos, ¿no? que defienden esos derechos, que a veces hay editoriales que tienen contratos leoninos
Entonces, ¿cuánto más difícil pensaba en vos en cuanto que vos sos dramaturgo? O sea, no solamente tenés que pelear tus derechos cuando presentás un libro, sino también cuando tenés que te piden una obra teatral. Sí, a ver, por suerte son un poco diferentes las dos cosas. Es verdad que no hay un sindicato que defienda de manera feroz o fehaciente, o como hay sindicatos en, qué sé yo, en Francia o en Canadá, que las editoriales te pagan un 6% de derechos, lo cual es ilegal. El derecho universal de un autor, de un cantante, de un compositor, quiero decir, de un escritor, es el 10%, con lo cual uno está en su derecho de romper ese contrato, de denunciarlo. La cuestión es que si vos lo haces después, las editoriales se corporizan, claro, no te van a llamar de nuevo para editar. Esta es una realidad. Y entonces en general se acepta, porque en la cantidad, bueno, da alguna ganancia. En este momento está muy mal el oficio, porque está mal la industria del libro. No obstante, más allá de que las editoriales lloran la milonga de que pierden plata, el que de verdad está mal es el eslabón de abajo de todo, que es el autor, claro, que es el que menos cobra, digamos, de toda esta cadena. Yo prácticamente estoy a favor de la piratería, porque con la piratería vos llegás a más gente que si tienen que ir a comprar tu libro y tu libro cuesta 500 pesos. Claro, sí. Es una locura eso. Ahora, respecto de las obras de teatro, está Argentores, que es un poco más rígido. Argentores exige a los teatros el 10% del depósito que se hizo de la taquilla, de las entradas que se vendieron ese día, y ese 10% se lo exige al teatro, no solo al director y a la gente, a los actores que hicieron la función, sino al teatro. El teatro está obligado a presentarlo. Ese 10% va a tu cuenta en Argentores. Entonces, desde ese lugar es más seguro. Entiendo. Una sociedad que digo que en ese sentido estás más protegido, tenés una obra social que funciona, y si no funciona van a buscar otra que funcione, y funciona más como un sindicato, aunque no lo es, ¿no? Claro. Pero respecto de los escritores que escriben libros, es una soledad que no se puede creer. Claro, o sea que esa soledad que uno se imagina también es una soledad, digamos, legal, por así decirlo. Sí. Está la SEA, está la Sociedad de Escritores Argentinos, que la tiene de directora a Graciela, se me va a ir el nombre. Es una mujer maravillosa, pero me parece que mucho no pueden hacer. Claro. Me parece que les cuesta mucho ir adelante. Ellos fueron los que pelearon la pensión para los autores. Hay una pensión para los escritores, una pensión graciable, que demuestran que han escrito más de 8 libros en su vida y los han publicado, ¿no? Uh-huh. Ella peleó por eso y eso existe. Creo que es a nivel de la ciudad nada más. No es menor. Patricia. Pero bueno, no, digo, me parece que uno tendría que tener derechos más como cualquier trabajador. Totalmente. Aparte, no sabía esto que vos mencionabas, lo importante que es un sindicato tanto en Canadá como en Francia. O sea, digamos que lindo sería poder replicarlo en Argentina. No, y en Estados Unidos, yo cuando empecé a escribir hace cientos de años, en Estados Unidos, en Texas, en San Antonio, en una ciudad que se llama San Antonio, en Texas, me pedían, yo trabajaba vendiendo pequeños textos en español mal escritos para futuros profesores de español. Entonces tenían que rendir con mis textos y encontrar el error. Y a mí me pagaban muy bien, como si yo te dijera en ese momento $70, que estábamos en el 1-1, no era tanto, pero bueno, $70, $200, no me acuerdo. Y después, mucho después, fui a Estados Unidos charlando con profesores de español, me contaron que en realidad hacen esto porque era más barato pagarle a un extranjero, en la época que empezó Internet, uh-huh, que a alguien de su propio país por las exigencias del sindicato. Mira. Bueno, ves esas cosas que si no fuese, para mí fue importante ese discurso de Claudia Piñeiro, básicamente porque uno también se enteró de un montón de cosas que uno no se imaginaba. O sea, digamos, el lector común, o sea, no se imagina todo eso. Y por eso yo... No, mil cosas más que tienen que ver con el destrato. Digo, yo estoy como enojadísima con las editoriales porque son muy, muy lentos para pagar algo que vos ya vendiste, digamos, vos ya entregaste tu libro, el libro ya se vendió y 6 meses después o 1 año después van a rendirte tu liquidación de derechos, que ya, o sea, le pasó la inflación por encima. Claro. Y a veces hay que reclamar el pago y te dicen los editores, reclámalo como si fuera... No, digo, yo no tengo por qué estar reclamando lo que me es propio. Claro, sí, entiendo. No, digo, hay un destrato. Digo, esto no son todas las editoriales, por supuesto,
pero sí muchas, y además por la crisis que hay se hacen las tontas y bueno, no ayuda. Patricia, te quería preguntar cómo te llevas con las redes, porque vi que en Instagram vos habías publicado, que tenés un texto nuevo basado en un texto de Sartre y que estabas ofreciendo el que la persona que lo quería leer estaba ahí como para ver. Es que eso es maravilloso, eso me encanta Qué de bueno. las redes, es maravilloso. Digo, yo lo empecé a hacer en Facebook hace un montón y es bárbaro. O sea, al principio tenía miedo, digo, yo qué sé yo, no soy muy cuidadosa con esto de registrar lo que uno escribe ni nada. Pero tenía miedo, digo, ay, a ver si todavía, nunca me robaron nada, digo, a ver si todavía ahora me lo roban, y entonces después aprendí que no, que en realidad más lo visibilizas, Claro. más difícil es que alguien se anime a plagiártelo, ¿no? Entonces lo empecé a hacer y la verdad es que la respuesta es extraordinaria, porque yo lo hago de verdad para escuchar qué te dicen, como un focus group, ¿no? Pero antes de que existiera el focus group, esperando a ver qué errores hay, qué cosas no se entienden desde la lectura, si hay incoherencias, que alguien tenga ganas de marcarte, y es una respuesta bárbara. Mira, una vez hace varios años lo hice en Facebook, yo estaba escribiendo una obra sobre abuso sexual dentro de una familia, y yo gracias a Dios no tengo ninguna experiencia ni propia ni cercana de alguien que haya vivido eso, Sí. y entonces conté que llevaba 2 escenas, pero que la verdad tenía muchas dudas precisamente por esto, por la falta de experiencia en la realidad en estas situaciones, por más que hubiera leído un montón. Y cuando posteé esto en mi muro, un montón de mujeres por el privado, mujeres de las que uno no se imagina, o sea, editoras, actrices, directoras de teatro, periodistas, me escribieron para decirme que habían pasado por esa experiencia y que estaban dispuestas a leer la obra. Mira. Y eso para mí fue realmente una conexión con algo que no llegás de otra manera si no es comunicándote con las personas. Claro. Por eso te preguntaba, porque me llamó la atención esta propuesta, este ofrecimiento tan altruista que me gustó. Digo, mirá, qué bueno que utilizar las redes para eso, esta ida y vuelta. Sí, a mí me resuena, para mí son muy valiosas. Yo estoy como súper a favor de la tecnología, viste que te dije, prácticamente a favor de la piratería, de que Internet nació para que todo lo que hubiera en Internet fuera gratis, no se está dando, digo, de hecho Netflix lo pagamos, pagas todo, ¿no? Pero bueno, todo lo que pueda, creo que somos muchos escribiendo o muchos produciendo arte, y que esto hace que ganemos menos, ¿no? Que lo mismo que pasa en el mundo. Así, digo, hay muchísimas empresas, pero los empresarios verdaderamente millonarios son el 5% de la humanidad. Uh-huh. Y ellos reúnen todo el capitalismo, bueno, toda esta teoría, y creo que entre los escritores pasa lo mismo. Digo, somos muchísimos escribiendo, y los que obtienen fama, prestigio y dinero son el 1% de los que lo hacen, digo, que tanto acá como en España, digo, nosotros nos enteramos de Rosa Montero, pero ¿cuántas Rosas Monteros habrá? Claro. Entonces me parece que bueno, que el camino es es quizá ganar menos dinero, menos reconocimiento, pero poder vivir de lo que uno escribe haciéndolo circular. Exacto. Patricia, otra pregunta que se me viene a la cabeza, recién mencionabas así como una chanza, digamos, el tema del peaje, y yo pensaba que salvando la distancia, vos también estás tal vez no adentro de un peaje, pero estás tal vez adentro de un auto, porque seguramente, no te digo que vayas este domingo al estreno de la obra del mal, pero en algún momento irás, o si no irás a Córdoba, o sea que también estás viajando por tus obras. Sí. Sí, yo todo lo que puedo hacer, lo hago. O sea, todo lo que puedo ir, lo hago. Porque para mí es muy placentero. Digamos, más allá, a veces, seguramente alguna vez la obra no me gusta o no salió bien, pero vos sabés que el director y los actores hicieron todo para que salga bien. O sea, nadie monta un espectáculo con el esfuerzo que implica para que salga mal. Claro. Entonces siempre es un placer. Para mí, más que un placer, es un lujo. Es un lujo. Soy una persona súper agradecida, digo, yo pienso en lo que yo era a los 10 años, que vivía en Rosario no era lo que es ahora, era prácticamente un pueblo, y donde ser escritor era algo como ser astronauta, era impensable, y me la pasaba leyendo, y yo soy la mujer que hubiera deseado ser a los 10 años, ¿hay felicidad más grande? Mirá, qué bueno eso. Patricia, siempre la última pregunta tiene que ver con ¿cuáles son tus motivos para brindar? Para brindar con las copas, para celebrar. Para celebrar, sí. Y con las copas también, por supuesto. No, y la vida, los libros, mi hija, mi marido, la vida. No hay nada mejor que la vida. Lo único que tenemos
Y por eso también tenemos que ser hasta medidos en nuestras luchas, porque las luchas que me parece a mí, ¿no?, que implican mucha violencia y mucho esto de me voy a enfrentar con la policía y todas estas cosas, corremos un riesgo de vida muy grande y no vale la pena. Es la única vez que pasamos por este mundo, hay que disfrutar. Me quedo y con tratar de hacer el menor daño posible, ¿no?, que eso es lo que nos toca. Me quedo con esta última reflexión porque es verdad, ¿no? También hay que medir, hay que poner la energía, dosificar un poco, y no significa ser un tibio, significa un poco guardarse para otra batalla. Sí, o ser más astuto, pero la realidad es que lo que tenés que valorar por sobre todo es la vida, porque es lo único que tenés, es lo que vas a dejar para ayudar a otros, y para ayudar los otros necesitan que vos vivas. No que te maten en un enfrentamiento estúpido. Entiendo. En un enfrentamiento estúpido. Digo, no estamos en guerra, ¿no? Por lo menos en la Argentina, gracias a Dios, no vale la pena. Patricia Suárez, para mí siempre, tanto los documentalistas, los cineastas, los escritores, para mí son muy altruistas porque realmente yo sé que la gran mayoría pierde plata, entonces no es que se hacen multimillonarios porque ponen de lo suyo y realmente siempre en la columna, tengo una columna de cine nacional, tengo esta columna literaria, pero porque para mí tiene que ver con la generosidad de estas áreas que son tan altruistas, porque te vuelvo a repetir, siento que ninguno se hace multimillonario haciendo documentales o haciendo libros, y para mí difundirlos para mí es un orgullo. Bueno, gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Teníamos en línea a Patricia Suárez, ella es rosarina, ella ya lo ha mencionado, escritora, dramaturga, tiene más de 40 obras, así que pasó por el aire de Dame un motivo Patricia Suárez.